tardes. Vamos entonces a continuar con otro grupo farmacológico que es utilizado en la hipertensión arterial, pero también estos grupos farmacológicos de diuréticos son utilizados en otras patologías, como cualquier patología cuya manifestación sea la retención hidrosalina, insuficiencia cardíaca, síndrome ascítico edematoso, cualquier situación en la cual se manifiesta por una sobrecarga hidrosalina. Entonces, yendo específicamente al tema, ¿a qué denominamos diurético? A todo fármaco, toda sustancia que en realidad lo que va a hacer es aumentar el volumen urinario. Dentro del efecto final, que es el aumento del volumen urinario, podría aumentar por dos mecanismos: un aumento del flujo plasmático renal y del índice de filtración, o interfiriendo con los mecanismos de reabsorción de sodio y agua en los diferentes segmentos de la nefrona. Entonces, de esta manera, ya sea que uno intervenga en uno u otro de los sectores, lo que vamos a hacer es reducir como acción final, reducir el volumen circulante, ¿sí? Aumentar la osmolaridad del plasma y la presión oncótica. Lo que vamos a hacer es que, en definitiva, desaparezcan los edemas y reduzca el peso corporal, si ese es el objetivo. Y en el caso de la hipertensión arterial, la reducción del volumen intravascular, que eso lleva aparejado una disminución del volumen minuto y disminución de la presión arterial. Entonces, dentro de la clasificación vamos a tener algunas clasificaciones que los clasifican por el mecanismo de acción, pero clásicamente nosotros vamos a clasificar a los diuréticos según por dónde actúan. Los diuréticos actúan en el túbulo contorneo proximal, en el asa granulosa de Henle, en el túbulo distal o en el colector, ¿sí? O los diuréticos actúan por su mecanismo de acción sobre todo el túbulo renal. Esa es la clasificación clásica que vamos a utilizar de diuréticos. Dentro de la anatomía, entonces, para recordar un poquito de qué estamos hablando, teníamos la nefrona con el glomérulo donde se va a producir la filtración glomerular, principal mecanismo de producción de la orina. Tenemos el túbulo proximal, posteriormente el asa de Henle con su parte delgada y su parte gruesa, ¿sí? Vamos a tener el túbulo distal y el túbulo colector. A nivel vamos a ir viendo un detalle que en cada una de los segmentos de la nefrona vamos a tener diferentes mecanismos por los cuales se van a reabsorber iones y se va a reabsorber agua. Tengamos presente que hasta el asa de Henle es el sitio donde el riñón tiene mayor capacidad de modular la posibilidad renal de generar orina diluida o orina concentrada por acción de la hormona antidiurética. A partir del asa de Henle para abajo se va perdiendo la capacidad renal de concentrar y modular cuán diluida llega la orina a su eliminación. Bien. El otro tema que tenemos que tener presente, que si bien este gráfico del Goodman es, digamos, bastante complejo visto así, pero lo que estamos queriendo mostrar acá es que el riñón tiene una altísima capacidad de diferentes métodos de transporte para ingresar sobre todo sodio a la luz de la célula tubular y llevarlo al espacio intersticial, y esos mecanismos también van a generar pasaje de solventes y de agua por diferentes mecanismos, todos que van a tener como objetivo final reabsorber sodio y eventualmente otros solutos y agua. Tiene una altísima capacidad el riñón por diferentes transportadores paralelos, por canales iónicos, por mecanismos de bombas dependientes de ATP. Vamos a tener un montón de mecanismos que van a funcionar en los diferentes segmentos de la nefrona y que van a hacer fundamentalmente reabsorción de sodio. A partir de la reabsorción de sodio se van a generar diferencias eléctricas a lo largo de la membrana que van a arrastrar o van a permitir el pasaje de otras sustancias. Uno de los principales factores relacionados con la generación de gradientes electroquímicos que posteriormente generan el pasaje de iones es la bomba dependiente de ATP potasio-sodio, que fundamentalmente lo que hace es
ingresar sodio en la membrana vasolateral hacia la interior celular y sacar sodio de la célula hacia el intersticio por la membrana vasolateral. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué de todos les muestro esto? Porque básicamente esta bomba sodio-potasio es muy importante porque al generar salida de sodio de la célula, lo que va a generar es un gradiente electroquímico, porque baja el sodio intracelular, que es uno de los grandes factores para que se genere la posibilidad de ingreso a favor de este gradiente electroquímico, porque hay poco sodio intracelular en relación a la presencia de sodio en la luz tubular, para que por diferentes transportadores que vamos a ir viendo después, ingrese sodio a la célula. Y una vez que ingresa sodio a la célula, esto genera una diferencia de voltaje entre el interior celular y la luz tubular, donde la luz tubular por el ingreso de sodio va a ser negativo, y esa diferencia eléctrica entre la luz tubular, que va a ser más negativa en relación a la membrana vasolateral, va a generar que se puedan transportar diferentes sustancias con diferentes cargas, cationes o aniones, según en el sentido que sea necesario. Vamos a ver después que el potasio tiende a salir para compensar el gradiente negativo en la luz tubular e ingresa el calcio, el cloro, perdón, etc. Entonces, digo, fundamental para que entendamos la lógica de los diuréticos es saber que esta bomba ATPasa potasio-sodio genera salida de sodio, ingreso de potasio, eso genera que el sodio salga de la célula y eso genera el gradiente electroquímico para que ingrese sodio a la célula. Al ingresar sodio a la célula en la luz tubular genera que la luz tubular sea más negativa y eso va a generar la fuerza eléctrica para que salga potasio, salga protón y eventualmente se reabsorba también el cloro. ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo qué mecanismos en cada sección de la nefrona intervienen con esta lógica. ¿Sí? Bien. Primero, diuréticos que actúan en el túbulo proximal. Fundamentalmente, si bien todos los grupos pueden llegar a tener cierta acción sobre, vamos a ver ahora que es la anhidrasa carbónica, fundamentalmente este grupo de diuréticos son los que su mecanismo de acción principal tiene que ver con la inhibición de la anhidrasa carbónica. La droga patrón es la acetazolamida, ¿sí? Son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que ahora vamos a explicar cómo actúan. Sepamos algunas cosas importantes de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Como diuréticos, son diuréticos que tienen baja capacidad diurética. En general no suelen lograr pérdida de sodio más de un 5%, ni llegan siquiera a veces 2,5% de la carga filtrada. Por lo tanto, su baja capacidad diurética hace que en la terapéutica no se utilicen como diuréticos. Hoy en día los inhibidores de la anhidrasa carbónica lo que se van a utilizar fundamentalmente son en el glaucoma, sobre todo de ángulo abierto, para disminuir la formación de humor acuoso, porque la anhidrasa carbónica interviene en la formación de humor acuoso, y en algunas indicaciones como el mal de altura, el mal del andinista, etc. Pero como diuréticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica se utilizan casi nada. Entonces, primer grupo que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal. Tenemos acá un esquema, túbulo contorneado proximal, donde tenemos la luz tubular, tenemos la membrana vasolateral, tenemos los diferentes moléculas que hay a nivel de la luz tubular, donde tenemos por un lado el ácido carbónico, que pasa en la luz tubular a partir del bicarbonato con el protón, se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico es rápidamente degradado por la anhidrasa carbónica a nivel de la luz tubular, que es la anhidrasa carbónica de tipo 4, a agua y dióxido de carbono, que pasa, ingresa a nivel de, por difusión simple, a nivel de el citoplasma
de la célula del túbulo contorneado proximal, donde posteriormente por la anhidrasa carbónica de tipo 2, otra vez he formado el ácido carbónico. El ácido carbónico va a degradarse a protón, que va a ser intercambiado en un contratransporte con el sodio de la luz tubular. Recordemos que la bomba sodio-potasio lo que hacía era sacar sodio, por lo tanto generaba el gradiente electroquímico para que pueda ingresar sodio. El sodio se intercambia con el protón. ¿Por qué? Porque quedaba un gradiente negativo eléctrico en la luz, por lo tanto elimino cargas positivas, y el bicarbonato se elimina por una bomba que elimina también con sodio, bicarbonato de sodio hacia la membrana vasolateral, que va a pasar al intersticio y va a pasar a circulación. Entonces, esto es uno de los mecanismos fisiológicos donde el riñón, a nivel del túbulo contorneado proximal, este mecanismo de generación del ácido carbónico, otra vez la degradación para formar bicarbonato de sodio que se elimina hacia la membrana vasolateral y hacia la circulación, es uno de los mecanismos por los cuales se reabsorbe sodio a nivel proximal en la nefrona. Por lo tanto, si yo inhibo la anhidrasa carbónica con los inhibidores de la anhidrasa carbónica que inhiben tanto la tipo 4 como la tipo 2, lo que va a pasar es que no va a poder generarse esta disociación del ácido carbónico, por lo tanto no penetra a la luz el agua y las sustancias precursoras para que se vuelva a formar aquí los precursores que van a ser del bicarbonato de sodio, que se va a reabsorber y que son la carga para que ingrese el sodio en la luz tubular. Por lo tanto, si yo inhibo la anhidrasa carbónica, todo este fenómeno no se genera. Al no generarse este fenómeno, no puedo reabsorbar bicarbonato de sodio porque no se formó los precursores, y por lo tanto tampoco se genera un gradiente de sodio para poder ingresar sodio de la luz tubular. Por lo tanto, el sodio queda en la luz tubular y se elimina hacia sectores más distales de la nefrona. Parte de ese sodio que quedó sin reabsorber en el túbulo contorneado proximal se va a terminar reabsorbiendo en los sectores distales, como el asa de Henle o el túbulo contorneado distal. Por lo tanto, mucho de este sodio finalmente no va a llegar a eliminarse con la orina. Bien. Seguimos. Bien, acá tenemos el mismo mecanismo explicado. Este es un gráfico que me parece que está muy interesante, que es el Goodman, que es muy parecido al anterior, ¿sí? Resumido, donde tiene exactamente lo mismo. En el Goodman esto está bastante bien explicado, así que les aconsejo que lo lean porque está muy bien explicado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el fenómeno de cómo funcionan los inhibidores de anhidrasa carbónica. Ya dijimos, sitio y mecanismo de acción: inhibe reversiblemente al centro activo de la anhidrasa carbónica, de esta forma limita la formación de protones y retrasa la deshidratación luminal del ácido carbónico. Esto lo que hace es inhibe en forma indirecta al contratransporte de sodio-protón y la salida del bicarbonato hacia la sangre. Con esto finalmente se bloquea la reabsorción de sodio y bicarbonato. Bien, ¿qué genera esta inhibición de la anhidrasa carbónica? Que la mayor parte del sodio y del cloro, ¿sí?, se pueden, como decíamos, reabsorber en el asa de Henle, ¿sí?, y aumenta la excreción final de sodio y de potasio a nivel del túbulo contorneado distal. En números, ¿qué genera? Como decíamos, es un pobre diurético como para eliminar sodio, de un 3 a un 5% de la carga filtrada. Por lo tanto, por este efecto natriurético pobre no se utiliza como diurético en forma clínica. Elimina el bicarbonato
30% de lo filtrado, genera una mayor liberación de potasio, no tiene un efecto muy fuerte sobre el volumen urinario, como decíamos antes, y genera alcalinización de la orina por aumento del bicarbonato y disminución de la secreción de protones, como habíamos dicho antes. Esta eliminación en la excreción de bicarbonato va a generar acidosis metabólica hiperclorémica como efecto adverso. Bien, como decíamos, a nivel de otros órganos, a nivel del ojo se utiliza por la reducción de la formación de humor acuoso, por lo tanto pacientes con glaucoma ángulo abierto o ángulo estrecho previo a la cirugía se suele usar, y en algunos casos de epilepsia que se quiere generar acidosis se puede utilizar, o en pacientes con mal de altura, como habíamos dicho, por los efectos en los precios cloroides. Bien, ¿qué va a generar como efectos adversos? Como todo diurético, va a generar, relacionado con efectos colaterales en su mecanismo de acción, alteraciones electrolíticas y el ácido base, hipocalemia por la excreción aumentada de potasio y acidosis metabólica por lo que decíamos del aumento de la eliminación de bicarbonato. Puede generar, por esta alcalinización de la orina, puede generar aumento de la litiasis renal de cálculos que sean de fosfato de calcio, puede generar, porque tienen un núcleo similar a las sulfamidas, puede generar reacciones de hipersensibilidad, sobre todo con manifestaciones en piel o nefropatía intersticial. Puede generar encefalopatía por el aumento de el amonio cuaternarios, y tengamos presente que pueden llegar a ser teratogénicos, por lo tanto en el embarazo no deberían utilizarse. Farmacocinética, ¿qué nos interesa que sepan? Casi nada. Acá la nombramos, pero la verdad que son drogas poco utilizadas, por lo tanto sepamos que sí se pueden administrar por vía oral, que tienen alta unión a proteínas plasmáticas, pero no mucho más que eso. Como decíamos, si bien se pueden utilizar como diuréticos, casi que no se utilizan, sí se utilizan para alcalinización de la orina, y sobre todo se pueden utilizar o en el glaucoma o en los cuadros de mal de altura por andinistas que suben a grandes alturas y generan edema pulmonar. Bien, acá sí entramos entonces al segundo grupo absolutamente utilizado como diurético. Tal vez si uno habla de fenómeno diurético, aumento del volumen urinario, son el grupo de drogas que más efecto tienen aumentando el volumen urinario, que son los diuréticos de asa. Como su nombre lo dice, van a actuar a nivel de la asa gruesa de Henle. La droga patrón es la furosemida, y tal vez es la única que van a tener disponible hoy por hoy en Argentina, si bien tenemos la torsemida y algunos otros diuréticos de asa. En Argentina, diurético de asa es sinónimo de furosemida, droga patrón casi única utilizada en terapia. Bien, decíamos, luz del asa de Henle, mecanismo de la luz tubular, ¿sí? Vamos a verlo en este gráfico que me parece más interesante, que es el de Goodman. Teníamos un transportador paralelo, que se llama, a nivel de la luz tubular. Siempre tengamos presente, como decíamos antes, la bomba ATP-ASA que ingresaba potasio y sacaba sodio, generaba el gradiente para que ingrese sodio, y a su vez generaba un gradiente eléctrico negativo en la luz. ¿Para qué? Para que se reabsorba también el cloro. Este transportador es un transportador paralelo que ingresa dos cloros, para que sea negativo desde el punto de vista eléctrico, dos cloros, una molécula de sodio y una molécula de potasio. Esto es lo que pasa fisiológicamente. Posteriormente el cloro, por un canal iónico, va a ser, por diferencia también positiva de la luz del espacio de la membrana vasolateral, por un canal va a salir el cloro por la membrana vasolateral, y el potasio, porque la luz es más negativa, va a volver a la luz para compensar el gradiente eléctrico. Esto favorece la reabsorción de sodio y la reabsorción de cloro. Esto genera aumento de la tonicidad medular por el aumento de los electrolitos a este nivel, de los solutos a este nivel. Esto va a generar que a nivel paracelular, por diferencias de eléctricas y de concentración, van a pasar calcio y magnesio, si bien hay fenómenos de calcio
que pueden ser a través de las células transcelulares, muchos son paracelulares. Por lo tanto, a nivel del asa de Henle, lo que pasa es que se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloro, se reabsorbe calcio y se reabsorbe magnesio. Los diuréticos de asa también se denominan inhibidores del cotransporte unidireccional de estas sustancias, sodio, potasio y los cloros. Cuando yo inhibo el transportador, y volvemos al anterior, si yo inhibo con el diurético de asa el transportador, lo que va a pasar es que el cloro no se va a reabsorber, por lo tanto tampoco va a pasar hacia la célula vasolateral, el sodio tampoco se va a reabsorber y calcio y magnesio tampoco se va a reabsorber. Por lo tanto, esto va a generar que se pierde la tonicidad a nivel de la médula medular, el interstitio está menos hipertónico, por lo tanto no hay arrastre de agua, y al quedar más hipertónica la luz tubular, lo que va a haber es que tengo una orina rica en agua, en aniones y cationes. Esto hace que, si nosotros tenemos presente que en el asa de Henle se reabsorbe casi el 25% de la carga filtrada de sodio, tienen una alta capacidad, por este mecanismo, de eliminar orinas ricas en sodio y con gran volumen. Por eso le llaman también diuréticos de techo alto, porque son los que mayor capacidad tienen para eliminar sodio, eliminar agua y disminuir el volumen intravascular. De hecho, tanta capacidad tienen que son los diuréticos que más riesgo tienen de que el paciente se nos deshidrate o que tenga hiponatremias, en muchos casos asociados a esto. Obviamente, al haber presencia de sodio a nivel del túbulo contorneado, el túbulo colector, vamos a ver después los mecanismos de reabsorción de sodio a nivel distal, eliminan potasio, por eso va a producir hipocalemia. Bien, entonces, resumiendo, inhiben la reabsorción porque se unen a este transportador paralelo, compitiendo con el sitio del cloro, fundamentalmente, reducen el potencial transepitelial, eso hace que no haya reabsorción pasiva de otros cationes y retiene agua que se elimina con la orina. Bien, ¿qué hacen como mecanismos adicionales? Van a interferir con los mecanismos de dilución, porque al generar disminución de la hipertonicidad medular hay menos capacidad de dilución de la orina, de generar orina diluida o concentrada. En agudo, cuando yo doy en forma endovenosa en dosis altas diuréticos de asa, furosemida endovenosa, en forma aguda por vía endovenosa, aumenta la capacitancia venosa. Por lo tanto, al aumentar la capacitancia venosa, lo que va a hacer es disminuir el retorno venoso, y eso es un efecto favorable en la insuficiencia cardíaca. Y por otro lado, lo que va a pasar es que aumenta mucho la excreción de sodio, como decíamos 25%, y va a perder potasio y protones. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, que el aumento del aporte de sodio a nivel del túbulo contornado distal lo que va a hacer es favorecer la liberación y la eliminación de potasio y protón. Por otro lado, pierdo calcio, pierdo magnesio y pierdo agua. A nivel de otros órganos donde puedo tener este tipo de transportadores, el oído interno tiene estos mecanismos de transporte de electrolitos. Por lo tanto, al interferir con el transporte de electrolitos a nivel de la endolinfa, eso genera cambios en la endolinfa que pueden ser tóxicos. Por eso son ototóxicos. En dosis altas, los diuréticos de asa, en dosis altas y por tiempos prolongados, son ototóxicos. Son ototóxicos dosis dependientes. A nivel del territorio venoso, como decíamos, en forma aguda por vía endovenosa, al disminuir el tono venoso, aumentan la capacitancia, disminuyen el retorno, y eso hace que los pacientes con insuficiencia cardíaca rápidamente tengan mejoría independientemente del efecto diurético inicial. Bien, otro concepto importante que tenemos que tener presente es que los diuréticos de asa, para actuar, tienen que estar en la luz tubular. Para llegar a la luz tubular, digamos, tienen uno de los principales mecanismos de llegar a la luz tubular es la
excreción renal, la secreción renal, por intermedio de un transportador de ácidos a nivel del túbulo renal. Por lo tanto, tiene que unirse en el túbulo al transportador de ácidos y secretarse a la luz tubular. Por lo tanto, en general, en pacientes con nefropatía crónica, donde nosotros sabemos que cuanto más deterioro de la función renal, más deterioro de estas funciones, tanto de la filtrado glomerular como de la secreción tubular, disminuye. Por lo tanto, sabemos bien claro que en pacientes con nefropatía crónica, si nosotros vemos una curva dosis o concentración respuesta, la curva se desplaza a la derecha. ¿Qué significa esto? Que para lograr el mismo efecto en la excreción de sodio necesito mayor concentración, mayor dosis. Eso es muy importante porque si yo tengo un paciente con insuficiencia renal crónica, la dosis del diurético para lograr la misma excreción de sodio debe ser mayor. Bien. Farmacocinética. Tienen buena biodisponibilidad oral y también se pueden dar por vía parenteral, intravenosa o intramuscular. Tienen alta unión a proteínas plasmáticas y ese es un dato farmacocinético importante. ¿Por qué? Porque muchas veces interviene con su mecanismo de acción en pacientes con alteraciones de la albúmina, pero también porque puede haber interacciones a nivel de la unión de proteínas, por ejemplo con AINES, con anticoagulantes. Algunos tienen metabolismo hepático, no la furosemida. Y otra cosa muy importante, que son de vida media muy corta. Por lo tanto, otro concepto importante en relación a la farmacocinética. Dos conceptos. Una, si bien la biodisponibilidad oral es buena, es muy dependiente de el edema que tenga el paciente a nivel del epitelio intestinal. Pacientes con gran tercer espacio, que tienen mucho edema, si yo le doy furosemida por vía oral, probablemente el efecto va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque el edema a nivel de la pared intestinal genera disminución de la biodisponibilidad. Por lo tanto, si ustedes tienen un paciente que tiene necesidad de diuresis y está con mucho tercer espacio, tengo que darlo por vía endovenosa. Segundo efecto importante de la farmacocinética, vida media muy corta. Si utilizamos criterios de acumulación, a las 4 vidas medias desapareció el efecto, 4/5 vidas medias. Por lo tanto, a las 4 o 5 horas, 10 horas, si ponemos 2 horas de vida media, desapareció el efecto. Por lo tanto, si yo quiero adecuado efecto diurético, tengo que administrarlo en forma frecuente. Si yo doy el diurético de ASA una vez al día, la furosemida, no voy a tener un efecto diurético eficiente. Entonces, lo tengo que dar en administración cada 4 o 6 horas si yo quiero tener efecto diurético continuo. O en infusión continua en el caso de pacientes internados que quiero forzar diuresis. Bien, efectos adversos están, si nos fijamos, todos relacionados con su mecanismo de acción. Son alteraciones electrolíticas, hipocalemia por pérdida de potasio, eso puede generar arritmias si hay mucha hipocalemia, baja del sodio, hiponatremias por la pérdida de sodio, baja de magnesio, baja de calcio. Directamente su mecanismo de acción, o deshidratación y depresión severa del volumen intravascular, que puede llevar eso a insuficiencia renal por hipovolumen o hipotensión arterial. El otro tema que puede haber es alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque al depresionarse el potasio también se depresionan protones, entonces eso hace que haya posibilidad de generar la alcalosis metabólica. Bien, ¿qué otros efectos adversos a nivel metabólico? Hiperuricemia. En el efecto crónico, en el agudo puede ser uno, pero en el uso crónico los diuréticos de ASA producen hiperuricemia. Disminuyen la excreción de ácido úrico por competición en el transporte de ácidos a nivel del túbulo contorneado proximal. Hiperglucemia, que uno de los mecanismos postulados generan aumento de los valores de glucosa. Uno de los mecanismos postulados tiene que ver con la hipocalemia. Recordemos el efecto del potasio sobre la secreción de insulina. Dislipemias, que no está bien claro cuál es el mecanismo. Ototoxicidad, por lo que decíamos antes de los cambios electrolíticos en la endolinfa, y algunas de ellas pueden generar reacciones de hipersensibilidad por su estructura química. Bien, interacciones son importantes en los diuréticos, sí. Ojo, desplazamiento por la unión a proteínas. Ojo con algunos otros ácidos orgánicos que pueden competir por su secreción. Y ojo con la potenciación de la ototoxicidad con cualquier droga ototóxica. Pusimos aminoglucosio, pero puede ser vancomicina, cualquier droga ototóxica
puede potenciar la autotoxicidad de los diuréticos de asa. Bien, ¿para qué lo uso? Para cualquier situación en la cual yo quiera eliminar sodio, quiera eliminar agua, quiera eliminar calcio, ¿sí? Cualquier situación en la que necesite forzar diuresis o eliminar algún electrolito. Bien, hasta acá diuréticos de asa. Vamos a las tiacidas. Tiacidas y análogos, porque en realidad hoy en día se llaman globalmente tiacidas, si bien algunos de los diuréticos no son técnicamente tiacidas. Droga patrón, la hidroclorotiazida. Otras que van a utilizar en hipertensión arterial, indapamida. Algunas guías dicen que en hipertensión arterial es mejor la indapamida que la clortalidona o que la hidroclorotiazida. En Argentina la hidroclorotiazida se utiliza muchísimo, sobre todo en asociación con otras drogas. Bien, ¿cómo actuaban? Vamos a empezar por acá. Teníamos ahora túbulo contorneado distal, mismo, repito siempre, la bomba ATPasa, potasio-sodio, sodio sale, genera el gradiente para que ingrese sodio desde la luz tubular y en un transporte paralelo con cloro. ¿Para qué? Para que sea neutro desde el punto de vista eléctrico. El ingreso del sodio acompañado por el cloro va por un canal iónico a la membrana vasocelular. Esto va a generar un gradiente negativo que favorece el pasaje de otro tipo también de electrolitos. Pero fundamentalmente el principal es este. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy una tiacida? Si le doy una tiacida, la tiacida lo que va a hacer es bloquear este transportador sodio-cloro, aparentemente a nivel de los dos, sodio-cloro, por lo tanto no ingresa cloro y se corta todo este circuito que habíamos visto de pasaje de cloro a la membrana vasocelular y queda sodio en la luz, por lo tanto eso arrastra agua y es una orina rica en sodio, en cloro, y también siempre que llevo sodio más distalmente voy a eliminar potasio. Tengamos presente que son diuréticos que no tienen la misma capacidad de excreción de sodio y agua que los diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque en el túbulo contorneado la reabsorción de sodio no llega al 5%. Entonces son diuréticos que tienen baja capacidad también de eliminación de sodio. Esto lo dijimos entonces, inhiben el transporte paralelo de sodio-cloro. Si bien se cree que es por cloro, hoy se sabe que casi es por los dos. Genera un ambiente hiperosmolar que arrastra agua en la luz tubular, ¿sí? ¿Y qué va a generar? Parecido a lo que decíamos antes, salvo con. Obviamente que sí, excreta sodio, dijimos baja capacidad, menos del 5%. No van a alterar la osmolaridad medular, por lo tanto no alteran la capacidad de dilución de la orina, como los diuréticos de asa. Aumentan la excreción de potasio porque llega mayor oferta de sodio a nivel distal. Acá sí hay un cambio con los diuréticos de asa. El mecanismo no está del todo claro, pero sí se sabe que, a diferencia de los diuréticos de asa que aumentaban la excreción de calcio, los diuréticos tiacídicos disminuyen la excreción urinaria de calcio. Por lo tanto, va a haber menos calcio urinario, fundamentalmente por aumento de la reabsorción de este electrolito. Aumenta la excreción de fosfatos, aumenta la excreción de cloro y magnesio, disminuye la bicarbonato y aumenta obviamente la excreción de agua. Farmacocinética, ¿qué nos interesa que sepan? Son drogas de buena biodisponibilidad oral. También se eliminan por el transportador de ácidos orgánicos y las vidas medias dependen de la molécula. ¿Por qué les digo esto? Porque tengamos presente que son drogas que algunas de ellas tienen vida media bastante larga y eso permite dosificaciones diarias e inclusive si uno maneja bien fenómenos de acumulación hasta puede usar dosis que no sean diarias, en algunos casos como la clortalidona, pero eso es más específico. Sepan que la vida media de la hidroclorotiazida es más corta, pero la indapamida es más intermedia y la clortalidona es de vida media más larga. Bien, efectos adversos, igual que los diuréticos de asa, electrolíticas, hipocalemia, hiponatremia, depresión de magnesio
En este caso, como retienen calcio, puede producir hipercalcemia y pérdida de volumen extracelular y deshidratación, y también alcalosis metabólica por la pérdida de protones a nivel, digamos, del túbulo distal. Metabólicas también, hiperuricemia y hiperglucemia, muy parecidos a lo que eran los diuréticos de ASA, también tienen un núcleo sulfa, por lo tanto algunos de ellos pueden provocar reacciones de hipersensibilidad. Se han descrito casos de alteraciones sexuales por el uso de tiazidas, y fundamentalmente son estos los efectos adversos más comunes. Interacciones también las tienen, sobre todo a nivel de desplazamiento. ¿Y para qué se utilizan? Acá sí hay un pequeño cambio con los diuréticos de ASA. Obviamente los puedo utilizar para cualquier cuadro que tenga edema, retención hidrosalina, sí, pero tienen menos capacidad que los diuréticos de ASA. Pero los puedo utilizar en cualquier tipo de edema. En hipertensión esencial sí se usan. Las tiazidas son parte del tratamiento de la hipertensión arterial. A diferencia de los diuréticos de ASA, que no son utilizados en hipertensión arterial, aquí sí son primeras líneas de tratamiento en la hipertensión arterial, los diuréticos tiazídicos, indapamida y diclorotiazida. Y también se utilizan bastante en los pacientes con hipercalciuria idiopática. Los pacientes con osteoporosis o hiperparatiroidismo que tienen eventualmente hipercalciuria, se trata de evitar la pérdida adicional de calcio urinario con el uso de tiazidas. Bien, siguiente grupo, ahorradores del potasio. Ahorradores del potasio, tenemos dos grupos, unos que son los derivados de antagonistas de la aldosterona, y vamos a tener otros más que son los inhibidores del transportador de sodio en la luz, en el epitelio de la luz tubular. Dentro de la droga patrón de los derivados inhibidores de la aldosterona, la espironolactona, y de los que ahorran potasio por un mecanismo distinto, que es la inhibición de la reabsorción de sodio directa a través del epitelio de la luz tubular, es el amiloride, es el que van a encontrar en Argentina. ¿Cómo actúan? Primero vamos a ver esto, que son los fármacos que inhiben el transportador de sodio, el canal de sodio. El amiloride como droga que van a utilizar en Argentina. Teníamos también a nivel del túbulo distal y el colector, teníamos un canal que lo que hacía era tomaba sodio, siempre a favor del gradiente generado por la ATPasa. Lo que va a hacer es ingresar sodio. El ingreso de sodio va a generar un gradiente negativo sobre la luz tubular que estimula por un canal la secreción de potasio. Esto no solamente va a estimular la secreción de potasio, sino que también va a generar la secreción de protones. ¿Cómo van a actuar entonces este tipo de fármacos? Habíamos dicho que teníamos este transportador. Si yo inhibo el transportador con el amiloride, lo que va a pasar es que inhiben el transportador a nivel del epitelio de la luz tubular, la membrana tubular de la célula del túbulo contorneado, el túbulo colector. Lo que va a pasar es que no se reabsorbe sodio, por lo tanto, al no reabsorberse sodio, no hay diferencia eléctrica que permita la salida de potasio. Por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio, porque al inhibir la reabsorción de sodio se pierde el gradiente electrolítico, que es el estímulo eléctrico para la liberación de potasio. Por eso el potasio no se elimina y por eso ahorran potasio. Son muy poco eficaces en cuanto a producción de diuresis. Fundamentalmente lo que logran es orina con menos potasio. Por eso se llaman ahorradores de potasio y por eso se utilizan casi exclusivamente en asociación con diuréticos de ASA, con tiazidas, para evitar el efecto adverso más común, que es la hipocalemia. Bien. El segundo grupo de fármacos ahorradores de potasio son los antagonistas de aldosterona, que después vamos a ver también algo en detalle en el sistema renina-angiotensina. Sabemos que la aldosterona es, como otras hormonas, lo que va a hacer es, va a estimular a través de su ingreso al núcleo de ciertos sectores del ADN respondedores en el núcleo a la aldosterona. Lo que va a hacer es estimular la producción de ARN mensajero
para la producción de diferentes proteínas que terminan siendo canales para que, fundamentalmente para, en condiciones fisiológicas, la aldosterona lo que va a hacer es estimular proteínas por estímulo de la transcripción de ARN mensajero para canales que reabsorben sodio y que eliminan potasio. Por lo tanto, por eso la aldosterona retiene sodio. Si yo tengo un exceso de producción de aldosterona, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Si yo le doy, vamos a volver para acá, perdón. Si yo le doy a un paciente un antagonista de la aldosterona, ¿qué voy a hacer? Voy a estar bloqueando con el antagonista de aldosterona la unión de aldosterona a los receptores citoplasmáticos que van a ir al núcleo para producir la transcripción del ARN mensajero. Por lo tanto, al interferir con la unión de la aldosterona a su receptor citoplasmático, impido este proceso que termina generando mayores canales para la absorción de sodio. Por lo tanto, el resultado final es la disminución de la reabsorción de sodio y por lo tanto la disminución de la liberación de potasio. ¿Qué hace entonces? Como sitios compite la espironolactona con la aldosterona por sus receptores citosólicos. En este caso impide la formación de proteínas que son canales o bombas que reabsorben sodio, y en el caso de la amiloide bloquean directamente el canal de sodio en la membrana luminal. En ambos casos, al anular el potencial transepitelial, se retiene potasio que no se libera a la luz. Efectos que va a generar esto: leve aumento de la excreción de sodio y diferentes cargas positivas como calcio, magnesio y sodio. Al no haber, digamos, aumento de esta excreción, se disminuye la excreción de potasio y también se disminuye la excreción de protones, por lo tanto se alcaliniza la orina. El otro efecto importante es que hay ciertos efectos de la espironolactona en particular que puede inhibir la producción de ciertos andrógenos o competir con los receptores de progesterona y de testosterona, como vamos a ver después. Farmacocinética. ¿Qué nos interesa de esto? Fundamentalmente lo que me interesa es que sepan que tiene metabolitos activos a nivel de metabolismo hepático por el 3 a 4 y que a veces puede haber interacciones a este nivel. De la amiloide, ¿qué me interesa de la farmacocinética? La realidad es que no mucho, más allá de que tiene una vida media larga y que eso permite que se pueda administrar junto con las tiazidas en una toma diaria. Efectos adversos, ¿qué pueden generar? Por su efecto ahorrador de potasio, hipercalemia y acidosis metabólica por el bloqueo de la secreción de protones. Puede generar hiperuricemia por contracción de volumen y, en principio, común a los ahorradores ninguno. En el caso de la espironolactona, sí puede generar por esta competencia que tiene por la progesterona y la testosterona, puede generar ginecomastia, disminución de la libido e impotencia, y en la mujer alteraciones del eje hormonal. El antihialino vamos a pasarlo porque no es importante. ¿Cuál es la interacción farmacológica más importante de este grupo de fármacos? Como su nombre lo dice, ahorradores de potasio, pueden generar hipercalemia. Por lo tanto, cualquier fármaco o cualquier aporte de potasio puede generar hipercalemia severa. Hay que tener mucho cuidado con la asociación de este tipo de fármacos con otros fármacos que retengan potasio. ¿Para qué se utilizan? Como cualquier diurético se puede utilizar para esto, pero son de baja capacidad, por lo tanto se utilizan combinados, y en el caso de los que inhiben la aldosterona, en cuadros de hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario, fundamentalmente. Vamos a ver después, cuando hablemos del sistema renina-angiotensina, que también se utilizan con otra indicación que no es diurética. Últimos diuréticos osmóticos, manitol, se usa muy poquito. ¿Qué hacen? Se filtran por el glomérulo y como no se reabsorben, quedan atrapados y tienen una gran capacidad osmótica, por eso se llaman diuréticos osmóticos, arrastran agua y al arrastrar agua aumenta la excreción de sodio, cloro, potasio, magnesio y bicarbonato y generan contracción de volumen intracelular. Por eso se utilizan donde en pacientes con edema cerebral o en pacientes donde tengo que
disminuir la sobrecarga o el aumento del líquido intracelular. Es un problema, por lo tanto el edema cerebral ahí se utiliza por la sobrecarga de la célula en cuanto a su aumento del líquido intracelular. Efectos adversos, ¿sí? En realidad puede descompensar insuficiencia cardíaca por el tema de la retención a veces que genera a nivel intravascular porque deshidrata la célula, puede generar hipovolemia a largo plazo y tengamos presente que se utilizan por vía intravenosa únicamente porque no se absorben por vía oral. Bien, como les dije, se utiliza fundamentalmente en terapéutica en el edema cerebral para reducción de la presión intracraniana y en algunos casos de diálisis también se utiliza por cosas específicas de la diálisis. Bueno, esto es un resumen, que nada, por dónde actúan cada uno, acuérdense, proximal, túbulo proximal, nivel de la amenaza carbónica, en el ASA, los diuréticos de ASA, a nivel del túbulo contorneado distal, los tiacídicos, y a nivel del túbulo colector, los que inhiben el conducto de sodio y los antagonistas de la aldosterona. Bien, acá entonces terminamos diuréticos. En la próxima charla veremos el sistema renina-angiotensina-aldosterona como para terminar los fármacos que se utilizan en hipertensión, pero también en otras indicaciones. Muchas gracias.